Hola Iglesia Viña Concepción. Mi nombre es Rodolfo Piña, para los que no me conocen. Soy el líder de adoración de la Viña de San Miguel. Y junto con Andrea Nancabil somos parte también de la Coordinación Nacional de Adoración. Así que, bueno, varios de ustedes me conocen, o creo que me conocen. He dirigido adoración en la Viña de Conce. Ya esto hace muchos años ya que no lo hago, yo creo que más de 4 años, fue la última vez que toqué ahí. Pero tengo mis mejores recuerdos en retiros de Concepción, donde los chiquillos me invitaron alguna vez, los compartes de Concepción, y no sé, tengo muchos muy buenos amigos también en Concepción, entonces tengo muy buenos recuerdos y una muy buena sensación con ustedes, con la gente de la Viña de Conce. Así que para mí es un honor compartir este tiempo de adoración con ustedes. Me siento muy honrado en verdad de esta invitación y nada, eso, adoremos. Oremos. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que seremos es gracias a ti. Y te pedimos, Señor, que en el camino, que todo el camino que nos quede por recorrer en nuestras vidas, seas tú el que nos esté guiando y que nos ayude a ser obedientes, Señor. Porque necesitamos ser obedientes para poder traer tu reino, para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, ser guiados a ti de nuevo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más obedientes, a ser más sensibles a tu voluntad. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Veamos Salmos 16, versículo del 5 al 8, la versión TLA. Dice: tú eres mi Dios y eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente, y si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Amén. Amén. Él es Señor y reina en poder. Él es Señor. Habló a las tinieblas y la luz creó. Él es Señor. ¿Quién es como Él y por siempre será? Él es Señor. Él viene en poder al clamar a su nombre. Él es Señor. Muestra tu poder, Señor mi Dios. Muestra tu poder, Señor mi Dios, mi Dios. Tu evangelio es nuestra esperanza. Eres Señor. Oh Dios, tu poder es mi salvación. Eres Señor. Solo queremos mirar a la cruz. Eres Señor. Y por heredad danos a los perdidos. Muestra tu poder, Señor mi Dios.
mares no pueden cubrirlo, ríos de temor no pueden apagar tu amor por mí. Nada puede apagar tu amor, los mares no pueden cubrirlo, ríos de temor no pueden apagar tu amor por mí. Tu amor por mí, santo amor, fluye en mí, lléname con tu amor por mí, con tu santidad. Cae sobre mí, santo amor, fluye en mí. La angustia no puede apagar tu amor, el mal no puede detenerlo. No temeré, tu amor está aquí para llenarme de ti. La angustia no puede apagar tu amor, el mal no puede detenerlo. No temeré, tu amor está aquí para llenarme de ti, para llenarme de ti, santo amor, fluye en mí, lléname con tu amor por mí, con tu santidad. Cae sobre mí, santo amor, fluye en mí. Solo en ti hay sanidad, solo en ti encuentro paz. Y yo sé que no hay ríos tan anchos, ni montes tan altos, ni mares profundos que me aparten de ti. Solo en ti hay sanidad, solo en ti encuentro paz. Y yo sé que no hay ríos tan anchos, ni montes tan altos, ni mares profundos que me aparten de ti. Santo amor, fluye en mí, lléname con tu amor por
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti, oh Jesús. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Jesús, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Jesús, para ti, Jesús, para ti, Señor, para ti, oh. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti.
eres nuestro Dios, Señor. Y necesitamos renovación, Señor. Necesitamos que vengas con tu Espíritu Santo a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Porque no estamos completos, no estamos terminados todavía. Pero tú eres fiel para terminar la obra que empezaste en nosotros, Señor. Así que hoy día nos entregamos a ti, abrimos nuestro corazón y nos postramos ante ti con nuestras imperfecciones, Señor, confiando en que tú eres poderoso para cambiar cualquier cosa que nosotros podamos hacer mal o tener mal dentro de nosotros. Tú eres poderoso, Señor, y confiamos en ti. Tú eres poderoso, Señor, y confiamos en ti. Ay, Jesús. Cae sobre mí
Estos huesos secos necesitan de ti, Señor. Ven y rompe estas cadenas. 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 Libérame, 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 Tú eres nuestro Dios, en ti hay salvación, solo en ti. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, Señor, porque tu promesa sigue en pie. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios eterno. Tus promesas, Señor, son para siempre. Te vamos a volver a ver. Te vamos a ver venir otra vez. Así que te esperamos, Jesús. Y mientras tanto, danos el valor para ser los hijos que nos van a hacer sentir orgullosos, Señor. Los hijos que traen tu reino sin temor. Rompe todas las cadenas, Señor, que nos estén atando a la esclavitud, al temor, al miedo, a la vergüenza, Señor. Rompe cualquier cadena de enfermedad también, Señor. Ven, Espíritu Santo. Trae tu presencia, Señor, a Concepción, a través de la viña de Concepción, a través de su gente. Trae tu reino a esa ciudad, Señor. Y que la viña de Concepción sea un estandarte de tu reino, Señor. Oramos por más de tu presencia, Señor. Por más manifestaciones, por más sanidades, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola a todos, una vez más estamos acá para invitarlos a ser parte de una gran campaña y cruzada solidaria. Y porque sabemos que solo no podemos y que el mundo lo cambiamos todos, te invitamos a apadrinar esta Navidad. En nuestra campaña, tú podrás ser parte apadrinando por medio de un regalo a un niño o una niña o un adolescente de nuestras diferentes residencias y sectores vulnerables de nuestra provincia. Puedes solicitar nuestro listado por medio de WhatsApp o a través de las redes sociales que iremos etiquetando en esta publicación. Cuando tengas el listado,
Puedes apadrinar a uno de nuestros pequeños y hacernos llegar tu aporte o regalo. Estaremos recibiendo sus regalos este viernes 4 y miércoles 9 de diciembre en Angol 473, la iglesia Viña Concepción. Si tienen cualquier duda con respecto a esta campaña o sobre cómo pueden aportar, pueden contactarnos por nuestras redes sociales y vamos a estar encantados de comunicarnos con ustedes y orientarnos en todo lo que necesiten. Porque sabemos que este tiempo ha sido aún más difícil y que nuestra campaña es solo un granito de arena ante todo lo que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan. Nuestro compromiso, como Amar es Dar, es que día a día busquemos una dignificación mayor para ellos, con cambios transformadores y significativos en nuestros sistemas. Por eso, te invitamos a no ser indiferente ante ello y unirte a esta campaña, una de tantas que puede llevar un poco más de alegría y amor a cada uno de sus corazones. Que esta pandemia no te quite la oportunidad de amar, por ti, por mí, por ellos. Amar es dar. Hola familia y amigos de la Viña Concepción y todos aquellos que nos están viendo en la reunión de hoy. Quisiera saludarles y bendecirles en el nombre del Señor Jesús y compartirles que aunque estemos en pandemia, tenemos un espacio para todos los amiguitos y amiguitas que quieren tener un encuentro semanal para estudiar, aprender y compartir las enseñanzas de Jesús. Y si me lo permiten, orar por ustedes. Pero antes les compartiré un versículo de la Biblia. Reúnanse con ánimo, no descuiden este buen hábito. Recordémonos con amor y con fervor, aún más sabiendo que se acerca el día de visitación del Señor. Hebreos 10:25. Ahora vamos con la oración. Querido Padre, te pedimos que protejas a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy, que nunca los sueltes de tu mano, que tengas a los ángeles alrededor de ellos, que no les falte nada en su casa, ni salud, ni en un integrante de su familia, y que puedan seguir viendo esta hermosa reunión porque se viene algo grande. Adiós. www.paycu.cl es la forma que tenemos para recibir todos tus diezmos y ofrendas. paycu.cl, una aplicación rápida, sencilla y segura, donde tú vas a poder hacer tus aportes sin ningún problema. paycu.cl, para que la iglesia siga activa y la iglesia siga en movimiento. Desde ya, muchas gracias.
Hola queridos, estamos muy felices de tener la oportunidad de compartir contigo esta mañana en esta transmisión de Iglesia La Viña. Te damos una cordial bienvenida a esta conexión. Deseamos que puedas compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Sé que el compartir la palabra es muy importante porque es la manera en cómo Dios va siendo glorificado en el corazón de las personas. Hoy día, más que nunca, necesitamos diferenciar y consagrar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Así que presta mucha atención a lo que vamos a compartir el día de hoy. Antes de poder dar el mensaje, quisiera compartirte que el día martes a las 22 horas por Instagram voy a estar conversando con Luciano Silva, con quien vamos a hablar acerca de cristianismo y cultura y cómo la iglesia debe interactuar con la sociedad y de qué forma nosotros podemos ser relevantes al momento de opinar, al momento de dar una versión acerca de cómo vemos las cosas. Así que te invito a que puedas conectarte a esta transmisión que se va a estar dando por Instagram. Lo segundo que quiero señalar es que esta semana, a partir del día jueves 3, 4 y 5, vamos a estar compartiendo un seminario que se llama El Reino Sobrenatural. En esa ocasión va a estar compartiendo Scott Carter y el equipo de Estados Unidos que ha estado visitándonos en los últimos 10 años, por lo menos unas 5 o 6 veces. En esta ocasión nos vamos a reunir por Zoom, así es que pide tu conexión por Zoom, la cual vamos a compartir por WhatsApp y también por las redes sociales para que te puedas conectar a este seminario. Es absolutamente gratis, así que eres bienvenido. Recuerda que por Zoom tenemos la posibilidad de reunir 100 conexiones y eso nos da un alcance de poder reunir 100 hogares que puedan estar conectados. Así que te animo que puedas difundir esta noticia y en esa ocasión vamos a hablar acerca de cómo escuchar a Dios, vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, vamos a escuchar acerca de la fe, cuán importante es para activar milagros. Así que presta mucha atención a lo que estamos haciendo, porque lo que estamos buscando es que tú puedas llegar a ser un discípulo de Jesús que pueda traer el reino de Dios a tu localidad, a tu familia, a tu ciudad, y que puedas experimentar la presencia del Espíritu Santo con poder sobre tu vida. Quiero compartir el día de hoy este mensaje que he titulado El que tiene oídos para oír. Oiga o escuche, ¿ya?
Esto es muy importante mencionar porque en la semana, durante estos días, he estado orando con respecto al mensaje para compartir y se me vino esta frase y empecé a profundizar, comencé a estudiar, comencé a ver la vida de Jesús y me encontré con algunas cosas que son sumamente importantes y que quisiera compartir e impartir a tu corazón. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Fíjate que es muy importante escuchar, porque está muy relacionado el escuchar con saber y entender y hacer la voluntad del Padre. Antes de la manifestación de Jesús, antes de la manifestación del Hijo de Dios, hubo un silencio de aproximadamente 400 años. El último profeta fue Malaquías, pero el primer profeta antes de la venida del Mesías, antes de Cristo, fue Juan el Bautista. Así es que Dios, previendo que vendría el Mesías, levantó a un profeta. Y la Biblia menciona acerca de esto y dice: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Así es que Juan vino en el espíritu y poder de Dios. Y Dios lo usó para preparar el corazón del pueblo de Israel con el propósito de recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora, nosotros vemos que precisamente Juan lo que hizo fue que recibió instrucciones de Dios para ir al río Jordán. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1 del 33 al 34. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Y dice Juan: y yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Así es que es muy importante escuchar la voz de Dios, porque si tú te fijas aquí, Juan fue llamado por Dios, Juan escuchó la voz de Dios y Juan fue dirigido por Dios hacia un lugar específico, hacia un lugar específico. Ya vamos a hablar acerca de esto. Es decir, hacia una localidad, hacia el río Jordán, hacia una tarea específica, hacia un grupo específico de personas con el propósito de, mientras estaba haciendo esto, reunirse y encontrarse con el Mesías de Dios. Entonces, la Biblia menciona que en forma paralela, Jesús fue conducido por Dios hacia Galilea para encontrarse con Juan en el río Jordán, para ser bautizado por él. Y Jesús dice que después de haber sido bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, una voz que no solamente escuchó Jesús, sino que también Juan y los testigos presentes dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es que tenemos a dos personas contemporáneas, dos personas en paralelo, dos personas que están escuchando a Dios. Y ambos son conducidos por Dios hacia un lugar, Galilea, hacia una localidad que está relacionada con el río Jordán. Y es allí donde se produce el encuentro. Fíjate cuán importante es escuchar a Dios. Cuán importante es para conectarnos con la voluntad de Dios. Cuán importante es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que estamos escuchando. Porque fíjate en el detalle. Juan va hasta ese lugar y recibe una instrucción y él hace tal cual la instrucción la había recibido. Y de la misma manera Jesús recibe la instrucción y hace tal cual como él recibió la instrucción. Y dice la Biblia que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo que nosotros podemos presenciar es cielos abiertos, es escuchando la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es que es muy importante hacerse algunas preguntas con respecto a esto. ¿Qué hubiese ocurrido si uno de ellos hubiese sido escéptico
incrédulo o desobediente? ¿Se habría cumplido el propósito de Dios? ¿Se habría hecho la voluntad de Dios en la tierra? ¿Es posible escuchar a Dios pero no obedecer? Mi respuesta es sí, es posible. En este caso, ambos escucharon al Padre y ambos hicieron la voluntad de Dios. Y la Biblia menciona que hubo una cita del espacio, es decir, el lugar fue Galilea. Hubo una cita del tiempo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Y también hubo una cita de la materia, porque donde fue bautizado Jesús fue en el río Jordán. En el río Jordán, ese es el lugar que Dios escogió, donde se reunieron miles de judíos y donde Juan predicaba el arrepentimiento hacia Dios. Y en ese lugar, entre miles de hombres que fueron bautizados, hubo uno sobre el cual el cielo se abrió y hubo una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y vino el Espíritu en forma de paloma sobre su vida. La pregunta que quiero hacer: ¿es posible que tú y yo estemos tan confundidos cuando se trata de escuchar a Dios? ¿Es posible que podamos estar escuchando a Dios y no obedecer porque somos escépticos, incrédulos o incluso desobedientes? Sí, es posible. ¿Por qué es posible? Porque Dios es soberano, pero Él se ha unido a nosotros y Él desea, cuando nos habla, que nosotros nos unamos a Él con el propósito de hacer su voluntad. Entonces hay una coparticipación, la participación divina de que Dios toma la iniciativa y la respuesta humana. Así es que quiero señalarte lo siguiente, que se estima que solo alrededor del 5% de las personas llegan a terminar lo que comienzan. Esto quiere decir que, por ejemplo, puedes tener 100 personas, el 5% de las personas llega a cumplir o terminar lo que comienza. ¿Y qué es lo que ocurre con el 95%? ¿Por qué el 95% no cumple el propósito? ¿Por qué el 95% no llega a terminar su tarea? La razón principal es que se desconectan de la voz de Dios. La voz de Dios es la voz del interior, es la voz del Espíritu en tu interior. Y tú necesitas comprender y estar alineado, en sintonía con esa voz. Quiero señalarte 4 cosas que Jesús mencionó con respecto a oír. Jesús dijo: me oyes, pero no me escuchas. Me oyes, pero no me escuchas. Eso tiene que ver con la semilla que es sembrada en el camino. Me oyes, pero no me escuchas. Si tú no estás escuchando a Dios, estás escuchando una voz. Estás escuchando tu voz de la carne, que es tu vida independiente, tu vida separada de Dios, tu vida que está relacionada con el yo falso. O puedes estar escuchando al enemigo. Ahora, es muy importante escuchar. ¿Por qué? Porque no solo se trata de oír. Me oyes, pero no me escuchas. La Biblia menciona que la semilla que fue sembrada junto al camino, dice que vienen las aves del cielo y roban la semilla que fue sembrada. La roban, se la comen. Literalmente, lo que quiero señalarte es lo siguiente, que si tú estás oyendo, pero no estás escuchando, es probable que el enemigo te está robando tu semilla. La semilla es para tu tierra, la semilla es para tu corazón, la semilla es para tu mente, y la semilla trae vida. Otro punto que Jesús señaló es lo siguiente: me oyes, pero retrocedes. ¿Quiénes son los que oyen, pero retroceden? Son personas que oyen la voz, pero oyen la voz de sus limitaciones, oyen la voz de sus problemas, oyen la voz de su pasado, incluso oyen la voz de la autodescalificación. ¿Por qué? Porque se califican mal, se ven a sí mismos y se ven a través del dolor, a través de su amargura, a través del trauma, a través de su historia. Generalmente estas personas dicen:
no estoy preparado, no tengo lo suficiente. Así es que oyes, pero retrocedes. Aquí vemos a la semilla sembrada, a la semilla sembrada entre pedregales. Entre pedregales. Esto habla acerca de piedras, es decir, lugares que son como rocosos, terreno seco, terreno rocoso, terreno que está como endurecido. Y esto habla acerca de que cuando nosotros oímos o es sembrada la semilla, por causa de las circunstancias y las situaciones, retrocedemos, nos desanimamos, nos sentimos en derrota. Entonces, la semilla de Dios necesita entrar y llegar a una tierra que Jesús señala como tierra fértil. Así es que tienes estas dos cosas que Jesús está diciendo. Primero, que las personas luchan con la voz, y en este caso, la voz del enemigo. Segundo, las personas luchan con la voz que tiene que ver con la voz tuya, la voz personal, la voz que te hace retroceder, la voz que te descalifica, ¿ya? Y la tercera voz, ¿ya? Ya vamos con la tercera voz. Jesús dice, me oyes, pero te distraes. Me oyes, pero te distraes. Estas son personas que oyen la voz del afán, la voz del temor, la voz de la preocupación, la voz de un mañana que es calamidad, que es catastrófico. Pues bien, es muy importante que tú puedas entender que cuando tú oyes la voz de Dios te va a dar fe. La voz de Dios te va a dar fe. Aquí estamos frente a la semilla sembrada entre espinos. Nosotros vemos que la semilla sembrada entre espinos llega a la tierra y la tierra recibe la semilla y da fruto de esa semilla. Pero la tierra tiene espinos, cosas espinosas, cosas que te clavan. Y esto es precisamente el afán, el temor y la preocupación. Te oprimen, ¿ya? Y tú necesitas tomar la semilla de tu vida y llevarla a otro nivel, a otro nivel. Así es que Jesús luego concluye diciendo, me oyes, me entiendes y haces lo que te pido. Aquí estamos frente a personas que llevan fruto. Fíjate el detalle que hace Jesús, la mención que hace Jesús. Tristemente, este texto es usado por aquellas personas que hablan acerca de la teología de la prosperidad y, entre paréntesis, yo quiero señalar que nosotros como iglesia creemos en la bendición y en la prosperidad de Dios, pero no, nuestro foco, nuestro énfasis es Cristo. Nuestro foco y énfasis es el reino de Dios. Cuando tú tienes a Cristo, tienes el reino de Dios, todo lo que es el shalom de Dios, la bendición, el bienestar y el favor de Dios están a tu alcance. Así es que no necesitas creer en una teología de la prosperidad para ser bendecido. Ya estás bendecido desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque estás sentado con Cristo y tienes autoridad en la vida, tienes autoridad para reinar. Así es que este texto lo vamos a usar apropiadamente porque Jesús dice, me oyes, me entiendes y haces lo que te pido. Esto tiene que ver con personas que oyen al Señor y llevan fruto de la semilla que ha sido sembrada en sus corazones, llevan fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y 100 por 1. Proporcionalmente es más de un 100%, ¿ya? Es más de un 100%. Tienes que considerar que es 30 por 1, ¿ya? 30 veces 100, 60 veces 100, 100 veces 100. Entonces, es increíble lo que puede ocurrir cuando una semilla toma contacto con una persona que oye, entiende y hace lo que le piden. Es muy poderoso, porque cuando se une el cielo y la tierra, cuando se une Dios y el hombre, cuando se une la palabra de Dios y la respuesta del hombre, entonces hay una explosión. Cosas extraordinarias pueden ocurrir si dos personas se unen. La Biblia menciona que si dos personas se ponen de acuerdo para pedir por cualquier cosa aquí en la tierra,
el Padre que oye desde el cielo lo hará. Así es que es muy interesante esto que Jesús nos está señalando. Quiero pasar a otro punto, tomando en cuenta que estamos compartiendo acerca de esto, pero para ir profundizando y avanzando. Si tú te consideras sabio, y entre ustedes sé que hay personas sabias, ¿podrían reconocer el valor de alguien que escucha, de alguien que entiende y de alguien que hace lo que le pides? Quiero señalarte lo siguiente, que las instituciones, las empresas y organizaciones gastan millones de pesos para seleccionar a una persona con estas características. De hecho, pagan psicólogos laborales para que puedan hacer entrevistas con el objetivo de poder lograr que personas calificadas entren a sus organizaciones, instituciones o empresas con el propósito de poder ver que estas personas saquen lo mejor de sí siendo productivas, que sean personas que puedan duplicar o multiplicar el efecto de la organización. Así es que desde ese punto de vista tienes que considerar que el recurso humano es de alto valor para el reino de Dios. El recurso humano es de alto valor para el Padre. Recuerda que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así es que es muy importante encontrar tierra fértil, tierra fértil. Esta es la característica de este me oyes, me entiendes y haces lo que te pido. Es tierra fértil. Son personas que pueden llevar fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Fíjate el detalle. Jesús señaló que los 4 tipos de suelo, 3 de ellos luchan con el diablo, luchan con la carne y luchan con el mundo. En cambio, la tierra fértil ha vencido al diablo, ha vencido la carne y ha vencido al mundo. Así es que muy interesante. Ahora, estas personas están dentro de lo que Jesús definió. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es solamente cosa de oír, no es solamente cosa de escuchar, sino oír y hablar, oír y hacer, oír y actuar. Esta es la clave. Si no, estamos simplemente en una relación romántica. Ya te voy a explicar un poquito acerca de eso, así que presta atención. Así es que cuando tú estás frente a una persona con estas características, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es una persona que muestra interés, está dispuesto totalmente, cuentas con su total atención. Hay un sí en su corazón. Hay un sí quiero, hay un sí puedo, hay un sí lo voy a hacer, hay un sí lo voy a hablar. Esto es muy interesante, porque estas personas en su corazón están dispuestas que tú puedas arar, que tú puedas desmalezar, que tú puedas sembrar, que tú puedas abonar y que también tú puedas regar. No son personas que están apuradas, sino que son personas que están interesadas en establecer una relación de largo plazo, una relación de confianza, una relación de bidireccionalidad, una relación en donde rinden cuentas, una relación en donde muestran sus avances, una relación en donde están contando qué están haciendo para seguir creciendo. Son personas que oyen y entienden. Son personas que oyen y hablan. Son personas que oyen y hacen. Son personas que reciben y dan lo que han recibido. Fíjate lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús dice lo siguiente: el que me oye, oye al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. El que me sigue, no andará en tinieblas. El que cree, el que en mí cree, dice Jesús, hará las mismas obras y aún mayores. El que en mí cree será como un río de agua viva. Así es que es muy poderoso este mensaje y quiero ponerte en perspectiva con respecto a lo siguiente. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esas son las palabras literales de Jesús. Ahora, quiero que podamos ver a Jesús en sintonía con el Padre, porque esto es muy importante ver cómo Jesús interactuaba con respecto al proceso de escuchar y hacer la voluntad de Dios y cómo mantenerse en sintonía con el Padre. Tienes que comprender que Jesús vino como un hombre, como 100% hombre, aunque es Dios,
Él vino para vivir como hombre, para vivir como uno de nosotros. Y vino con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, vemos a Jesús determinado en su espíritu para seguir al Padre. Es una determinación en el espíritu. Es una determinación en el espíritu porque en tu alma puedes claudicar. Recuerda que Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, pero que no se haga lo que yo quiero, es decir, lo que mi alma quiere, sino que se haga lo que tú quieres, que se haga lo que el Espíritu quiere, que se haga lo que tú deseas, Padre. Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Una persona que está determinada en su espíritu a seguir al Padre es una persona que solo está con una disposición de escuchar a Dios. Jesús dijo, deben velar y orar para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú te ves desde la carne, siempre vas a ver imposibilidades, debilidades, siempre vas a ver que no puedes, siempre vas a ver que es imposible. Pero cuando tú ves desde el Espíritu, vives desde el Espíritu, hablas desde el Espíritu, entonces tú vas a ser capaz de atravesar ríos, montañas, fuegos. Así es que quiero simplemente desafiarte con este pensamiento de Jesús, porque Jesús dice, me es necesario hacer la voluntad del Padre que me envió. Me es necesario hacer las obras del Padre, entre tanto el día dura. Mi comida, dice Jesús, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así es que es muy interesante porque cuando escuchamos a Jesús, vemos a un hombre de 33 años, más o menos, 30 años, 33 años más o menos. O sea, estamos viendo a una persona que ya no es un niño, que ya no es un preadolescente, ya no es un joven, sino que es un joven adulto, maduro, que ya tiene una idea clara acerca de qué va a hacer con su vida. Es importante esto porque fíjate que cuando tú estás creciendo en la vida, generalmente no tienes claridad acerca de lo que quieres, pero cuando tú has llegado al clímax de tu vida, a la cumbre de tu vida, 30 años, es el momento para determinar qué vas a hacer. Así que es muy clave esto que estamos señalando. Así que la experiencia de escuchar y seguir la voz del Padre nunca es fácil, pero no es imposible. Seguir la voz del Padre, hacer la voluntad del Padre, estar en sintonía con el Padre, no es fácil. Requiere un discernimiento, requiere un proceso, requiere una relación, requiere que tú y yo nos demos el tiempo para saber escuchar, distinguir, diferenciar la voz, ¿ya? Pero no es imposible. Quiero señalarte que Jesús tuvo lo suyo, Jesús tuvo sus dificultades, ¿ya? No es así como que tú lo puedas ver tan livianamente. Quiero señalarte algunas cosas. Jesús supo distinguir entre la vaca sagrada de la tradición humana y la palabra de Dios. Quiero señalarte que el mundo entero de su tiempo, particularmente los que eran rabinos, los que eran discípulos, los escribas, los fariseos, los saduceos, el pueblo de Israel se ceñía o se estaba de alguna forma entrenado a seguir la tradición de los hombres. Pero Jesús fue muy agudo poder distinguir estas vacas sagradas y literalmente dispararle a estas vacas sagradas con respecto a la tradición, a la religiosidad, y fue y escogió la palabra de Dios. Eso es clave. Tiene que ver con un entendimiento, tiene que ver con oír, tiene que ver con estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús confrontó diferentes tipos de tentaciones. La Biblia menciona que fue tentado en todo, pero sin pecado. También menciona el Nuevo Testamento que Jesús luchó con expectativas de la gente, expectativas del pueblo, es decir, expectativas populistas. Pero Jesús dice que se ocultó de entre ellos porque lo querían hacer rey. Jesús también luchó con los medios de comunicación, con el boca a boca,
cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos comenzaron a decir que tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. El boca a boca, la gente tiene una opinión acerca de la persona de Jesús, pero Jesús sabía quién era. Es interesante eso, es muy poderoso. Saber quién eres, saber tu identidad. No importa lo que la gente diga de ti, lo que importa es qué es lo que el Padre dice de ti. Jesús manejó presiones. ¿Cuántos de ustedes han tenido presiones en la familia? Presiones por el ambiente religioso en el cual te has movido. Presiones políticas. Presiones porque vivimos en el tiempo y los hijos del tiempo quieren hacer la voluntad de Adán. ¿Ya? Presiones, Jesús manejó las presiones. En una ocasión, los hermanos de Jesús le dicen, si tú estás tratando de hacer esto, hazlo públicamente. Y Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús sabía cuándo tenía que hacer aparición, en los espacios, en los lugares, en los momentos oportunos. Jesús no vino para hacer la voluntad del hombre. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús luchó también consigo mismo y logró diferenciar en su interior su propia voz y la voz del Padre. Cuando Él dice, mi alma está triste hasta la muerte, pero que no se haga lo que yo quiero. Jesús también atravesó traiciones, deslealtades. Tenía entre sus discípulos 12 personas y uno de ellos era Judas Iscariote, celote, un hombre que tenía una visión militar, una visión de generar conflictos, divisiones. Una persona que lo que quería era derrotar al Imperio Romano. Jesús lo tuvo entre sus filas. Él era el tesorero de entre los discípulos. Era una persona de confianza. Pero este hombre lo traicionó. Jesús también sufrió aflicciones, sufrió persecuciones, sufrió malos entendidos. Le dijeron que él echaba fuera demonios por Belcebú. Jesús también experimentó tribulaciones. Así es que quiero señalarte lo siguiente. Estamos en el mensaje, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiero señalarte lo siguiente. La mayoría de las personas buscan fórmulas o técnicas, pero hablar con Dios, escuchar a Dios, involucra una relación íntima, intencional e intensa. No hay métodos instantáneos, no hay encuentros casuales que te den la oportunidad para una relación significativa. Es necesario que pases tiempo a solas con Dios para conocer y discernir el origen de las palabras que estás recibiendo. Así que es clave esto. Quiero señalarte lo siguiente. En Juan 15 y en Juan capítulo 14 Jesús dice esto, que es muy importante. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Esto es muy romántico. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Pero Jesús añade algo, dice, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Interesante esto, dice, si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto ya requiere un nivel de relación distinto, del romanticismo al compromiso. Es muy importante esa diferencia. Jesús dijo en Juan capítulo 14, porque el que me ama, dice, obedece mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Fíjate que es muy interesante esto porque muchas personas buscan que la presencia de Dios esté en su vida y eso es importante, pero necesitas comprender que la presencia de Dios en tu vida está relacionada con el amor del Padre sobre tu vida. Pero el amor del Padre sobre tu vida está relacionado con tu obediencia a la palabra. Y tu obediencia está relacionada con escuchar a Dios. Así es que tú escuchas a Dios, tú obedeces a Dios, Dios manifiesta su amor
y manifiesta su presencia en tu vida. Así que nosotros vemos a Jesús, un hombre de 30 años, vemos a Jesús buscando al Padre intencionalmente en lugares solitarios. ¿Y por qué hacía esto? Porque él deseaba estar a solas con Dios, a solas con el Padre, para orar, para ayunar, para tener retiros. Fíjate que los lugares que señala el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, habla acerca de desiertos, se apartaba a lugares solitarios y se apartaba al otro lado del lago, al otro lado, a lugares de montañas, y también dice que en algunas ocasiones se apartaba de la gente. Incluso buscaba lugares, buscaba horarios en donde nadie lo interrumpiera. Así es que estamos hablando de que hay una relación intencional. Jesús dice que Él no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, no habla por sí mismo, sino lo que oye al Padre. Y aquí tenemos a Jesús que ve, a Jesús que escucha, a Jesús que habla y que hace la voluntad del Padre. Así que cuando vemos a Jesús, vemos que Jesús no siguió su plan, Él siguió el plan del Padre. No vino a este mundo para hacer lo suyo, vino para cumplir el plan del Padre. Y algo que es muy importante, Jesús valoró la importancia de las Escrituras. La importancia de las Escrituras, de lo que Dios habló en la Torá, de lo que Dios habló en su palabra. Las Escrituras son muy importantes. Jesús leyó las Escrituras, meditó en las Escrituras, citó las Escrituras, enseñó las Escrituras y vivió las Escrituras. Es poderoso eso. Así es que cuando tú ves a Jesús, tienes que preguntarte qué es lo que hace que Jesús sea un hombre inspirado para obedecer al Padre. Un hombre que se mantiene enfocado, en sintonía con la voluntad del Padre. ¿Qué es? Lo que quiero señalarte son varias cosas. Así rápidamente, Jesús se mantenía enfocado y en sintonía con el Padre porque Jesús ama al Padre y desea ver la gloria del Padre. Jesús ama las Escrituras. Jesús ama al Espíritu Santo y es guiado para experimentar llenura y poder. Llenura cuando entra a las aguas y poder cuando sale del desierto. Jesús es inspirado por la compasión y la misericordia del Padre. Jesús es inspirado por la fe que veía en las personas, en la fe que el Padre ponía en las personas, la fe que se manifestaba en su vida, la fe cuando las personas pedían ayuda. Jesús también se sentía inspirado porque había situaciones imposibles a la vista humana, imposibles de realizar por el hombre, pero esto, si Dios actuaba, traería gloria a su nombre. Pero también Jesús estaba inspirado por la supremacía, la superioridad del reino de Dios sobre el enemigo y adversario. La Biblia menciona que el poder de Jesús, el poder del Señor, estaba sobre él para sanar a veces a todos, muchos, algunos, incluso a una persona. Así es que es muy, muy bacán esto que estamos compartiendo y quiero concluir en relación a esto para poder trabajar un poco lo que tiene que ver con los discípulos en sintonía con Jesús. Quiero mostrarte simplemente esto. Dame un minuto. Acá tengo un teléfono. ¿Ok? Y yo voy a hacer una llamada, ¿ya? En esta llamada voy a decir algo así. Amor de mi vida, estoy feliz de poder verte este fin de semana. Tú sabes que estoy dispuesto a cruzar mares o ir a la luna con tal de estar contigo este fin de semana. Así es que espérame con ansias, porque te amo con locura. Y de pronto ella queda feliz escuchando eso, y él dice, aunque estoy viendo que es probable que llueva, así es que no sé si nos vemos el fin de semana. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, a veces tenemos una relación romántica.
una relación en la cual nosotros buscamos impresionar con palabras hermosas. Pero quiero señalarte que hay algo hermoso que impresiona a Dios, que es escuchar. La palabra escuchar es shema, y la palabra shema está relacionada con obedecer. Así que quiero señalarte lo siguiente: si tú quieres impresionar a Dios, escucha, escucha. No sirven las buenas intenciones, no sirve que tengas ganas, no sirve que tengas deseos, no sirve que te arrepientas una y otra vez, no sirve que hagas promesas. Solo es hermoso obedecer. La obediencia es escuchar a Dios. Solo has escuchado a Dios cuando has obedecido. Cuando tú obedeces, has sido perfeccionado en amor. El libro de Hebreos capítulo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que fíjate en este detalle. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que poner la fe como un punto de referencia en tu corazón. Es necesario creer que cuando tú te acercas a Dios, creer que le hay, creer que existe, creer que te escucha, creer que te va a responder, creer que va a actuar. Y cuando tú haces eso, Hebreos 11 dice, tú te conviertes en alguien que es galardonador, alguien que es premiado por Dios, es recompensado por Dios. Así que presta atención a esto. Cuando tú oyes una profecía, es necesaria la fe para recibir ánimo, exhortación, edificación o dirección. Cuando tú recibes una promesa de Dios, es necesaria la fe para creer que estás caminando en el propósito de Dios. Cuando tú eres una persona que recibe una instrucción de Dios, necesitas fe para hacer la voluntad de Dios. Jesús señaló esto claramente, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es como alguien que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan los vientos, las tempestades y la lluvia, la casa va a caer. En Mateo capítulo 13, Jesús señala algo que es muy revelador. ¿Por qué es revelador? Porque se trata de un misterio. Dice, porque a ustedes les ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios. Más a los que están afuera, no, dice Jesús. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Presta atención a esto. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, o al que piensa que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué significa tener? ¿Qué significa tener? ¿Quién es una persona que tiene? Una persona que tiene es una persona que escucha, que entiende y hace. Es una persona que escucha, que entiende y hace. Así es que es muy importante dentro de este mensaje entender que toda demora para hacer la voluntad de Dios es desobediencia. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Le fueron dadas instrucciones específicas y Ananías también recibió instrucciones específicas para encontrarse con Pablo. Ananías tenía miedo por quién era Saulo, pero no sabía de la conversión de Saulo de Tarso, que Dios lo había transformado su vida y lo había hecho uno de sus discípulos. Saulo de Tarso en el encuentro con Jesús quedó ciego y Ananías recibió instrucciones de Dios y él decía, tengo temor de ir porque este hombre ha recibido cartas del Sanedrín para tomar presos, castigar y torturar a los que son del camino. Pero Ananías estuvo dispuesto a obedecer. Y si Ananías no hubiese obedecido, Pablo no hubiese experimentado su milagro, el milagro de que sus ojos fueran abiertos y de que entendiera las instrucciones de Dios acerca del llamado que Dios le estaba haciendo. Tenemos también otros dos casos. Por ejemplo, tenemos a Cornelio, que es un hombre de oración, es un hombre de ofrendas,
que es visitado por un ángel y Dios le dice a Cornelio, ve a tal lugar y ubica a un hombre que se llama Pedro. ¿Ya? Y Pedro estaba en ese lugar, había llegado a ese lugar y dice que estaba como con mucho cansancio y se fue a recostar en un momento al segundo piso y tomó un tiempo de oración, y en ese tiempo de oración tuvo una experiencia sobrenatural. Y Dios le estaba diciendo a Pedro, van a venir algunas personas a buscarte y necesito que vayas. Entonces Dios habló con Cornelio, Dios habló con Pedro, y había un encuentro en un espacio específico, en un tiempo específico, de dos personas. Pablo recibió también una palabra. La palabra fue una visión de noche. En la palabra Dios le mostró a un hombre que decía, pasa por Macedonia y ayúdanos, en Hechos 16:9. Según lo que uno observa, Pablo y su equipo de ministerio se encontraron con Lidia, y Lidia fue quien abrió el evangelio en ese lugar, porque era una comerciante. Ella vendía telares. ¿Y qué es lo que ocurre? En ese momento se produce un encuentro divino y en donde se produce un impacto del reino de Dios. Dos personas oyendo al mismo tiempo al Señor. Felipe dice que fue traspuesto, es decir, trasladado sobrenaturalmente, atravesando tiempo y espacio, y se encontró con el etíope, eunuco. Y el etíope fue una persona que dio testimonio a las naciones desde donde él venía. Entonces, quiero señalarte lo siguiente: cuando alguien escucha de verdad, es una persona que obedece. La pregunta es, ¿por qué estamos tan confundidos con respecto a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué es que demoramos a hacer la voluntad de Dios? ¿Tiene sentido este mensaje para ti? ¿Dios te ha hablado a través de este mensaje? ¿Has recibido instrucciones acerca de cómo escuchar? ¿Y qué significa escuchar para poder hacer la voluntad de Dios, estar en sintonía con Dios y alinearte con Dios? Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, porque no estoy hablando a tu alma, sino a tu espíritu, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Deseo que puedas tomar este mensaje y puedas crecer en tu relación con Dios. Sé que estás viviendo tiempos de confinamiento, pero es necesario a veces que puedas salir a caminar. Busca un lugar, un espacio físico, una plaza, un parque, busca la playa, un lugar donde puedas literalmente estar a solas con Dios. Proponte ir a ese lugar, no como un simple paseo, sino como un espacio de tu íntima relación con Dios. Y ve hasta ese lugar y escucha a Dios hablar a tu corazón. Escucha las instrucciones de Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo que debes hacer en este tiempo. Es probable que estás experimentando situaciones a nivel muy personal, con pensamientos muy pesados, depresivos, angustia, ansiedad, temor. Entonces necesitas abrir tu espíritu para escuchar a Dios. Es probable que estés experimentando situaciones conflictivas en la casa, es decir, choques con tu esposo, con tu esposa, choques con los hijos. Probablemente estás experimentando situaciones complejas a nivel financiero, probablemente estás recibiendo malas noticias, hay temor de malas noticias. Necesitas apartarte del bullicio, del ruido, del bullicio de esas voces para escuchar la voz de Dios. Es necesario que silencies tu propia voz y la voz del enemigo para que puedas escuchar la voz de Dios. Así es que quiero orar por ti. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ti ahora. Gracias te doy, Señor, por tu presencia. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu. Gracias te doy por tu palabra. Señor, así como vemos en las Escrituras, así como vemos en el relato, tú hablaste a Juan siendo profeta y hablaste a Jesús, dos personas escucharon tu voz simultáneamente, paralelamente, y cuando ellos se encontraron en el espacio y lugar indicado, hubo una explosión del reino de Dios. Ahora aquí hay dos personas. Estoy yo hablando, Señor, esta palabra al corazón de las personas que están escuchando.
y también hay una persona que está escuchando, y oro, Padre, para que haya un encuentro entre este espacio, que es este canal, esta transmisión, esta conexión, Señor. Hay un encuentro sobrenatural y que algo explosivo, algo, Señor, se produzca en el espíritu, algo se produzca en el ambiente, algo se produzca en la vida de una persona. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu reino venga. Que tu reino venga. Oro, Padre, para que venga revelación. Esta revelación que Jesús nos dijo. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Yo oro por eso, Señor, que cada persona escuche para tener. Y al tener, reciba más. Y tenga más, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha estado haciendo para que tú escuches y te distraigas, toda distracción en el nombre de Jesucristo, la confronto en el nombre de Jesús. Toda persona que está oyendo, pero no está escuchando, y que literalmente el enemigo le ha estado robando las semillas que están siendo sembradas en tu vida, en el nombre de Jesús, todo lo que el diablo te ha robado, ordeno que el diablo te lo devuelva en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús también quiero orar para aquellas personas que están recibiendo palabras y que están de alguna manera viviendo entre pedregales, que se ven a sí mismos y se autodescalifican. En el nombre de Jesús oro por una revelación de identidad, una revelación de quién eres, una revelación del gran yo soy. Cuando tú ves al gran yo soy como Él es, entonces tú llegas a ser lo que Él dice que tú eres. En el nombre de Jesucristo, rompemos con las limitaciones, rompemos con esas estructuras del pasado, con esas estructuras que han traído pesar a tu vida, que han hecho pesada tu vida, todo peso y toda carga. En el nombre de Jesús, la soltamos de tu vida y tú en tu corazón di amén. Di, lo recibo, en tu corazón recibe el yugo de Dios y que el yugo de las tinieblas se rompa, el yugo de las tinieblas se rompa, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, amén. Que Dios les bendiga, nos vemos en la semana, por favor, presta atención a los avisos que vamos a compartir esta semana.